La peor humillación de mi vida sucedió frente a 200 personas. Fue en la celebración del retiro de mi padre, en una sala llena de gente importante, cuando mi madrastra tomó el micrófono y pronunció palabras que jamás olvidaré. «Saquen a esta mujer inútil de aquí», dijo con toda la naturalidad del mundo. Mi padre estaba a tan solo 3 metros de distancia, vistiendo un traje Tom Ford hecho a medida, y simplemente miró hacia el suelo sin decir nada. Yo no grité, no lloré en ese momento, simplemente me fui. Lo que sucedió después cambió todo. En menos de una hora, cancelé todas las cuentas conjuntas que la familia había controlado durante años. Transferí $17 millones a un fondo que ella no sabía que existía. Y apagué mi teléfono. Cuando lo volví a encender, tenía 56 llamadas perdidas. Toda mi familia estaba en la puerta de mi apartamento, pero no venían a disculparse. Venían porque un documento legal que nunca habían visto había destruido 2 décadas de planes cuidadosamente construidos. Mi nombre es Laura Paxton, tengo 34 años. Y este es el relato de cómo dejé de ser invisible. Pero antes de seguir, déjame pedirte algo. Si esta historia toca tu corazón, si ves algo de ti o de alguien que amas en estas palabras, por favor haz clic en ese botón de me gusta y suscríbete. Comenta desde dónde estás viendo esto y qué hora es en tu ciudad. Esos detalles significan mucho para mí. Ahora bien, dejemos que el tiempo retroceda 11 meses. Hace poco más de un año, recibí un correo electrónico que parecía imposible. Era de abogados. Y dentro de ese correo había un mensaje de alguien que hace 23 años había dejado este mundo. Mi madre. Mi padre es Richard Paxton. Si alguna vez has conducido por los suburbios al norte de la ciudad de Nueva York, probablemente hayas visto alguno de esos edificios de cristal y acero que parecen multiplicarse cada año. Muchos llevan su nombre. Durante 35 años fue un constructor de imperios. Compraba tierra, levantaba estructuras, se daba la mano con hombres que llevaban relojes más caros que la mayoría de los automóviles. Su jubilación fue como si un presidente anunciara su renuncia. Todo el pueblo actuó como si se fuera la noticia del año. Pero lo que nadie sabía era que bajo ese imperio había otro cimiento, uno que la mayoría nunca llegó a ver. Mi madre, Catherine Isle, falleció cuando yo tenía 11 años, cáncer de ovarios, 8 meses desde el diagnóstico hasta el funeral, y luego un silencio ensordecedor. Como si alguien hubiera soplado una vela en el medio de una cena y ella simplemente desapareciera. Lo que más recuerdo no es el hospital, no es la ausencia que vino después. Lo que recuerdo es la mesa de la cocina, mi madre frente a mí enseñándome a dibujar planos arquitectónicos con papel craft y lápices de dibujo. Ella trazaba los huesos de los edificios, las paredes de carga, las vigas, toda esa geometría oculta que hace que todo se mantenga en pie. Mira, Laura, decía ella, todo lo hermoso comienza con estructura. Años más tarde descubrí que ella misma era arquitecta, nadie me lo dijo. Ese detalle fue enterrado junto con todo lo demás sobre ella. 8 meses después del funeral, mi padre se casó con Diane Hartwell. Recuerdo exactamente el día que me lo contó. Yo estaba en esa misma mesa de la cocina, dibujando un plano de nuestra casa de memoria, cuando él se sentó frente a mí y me dijo, «Vas a tener una nueva mamá, cariño». Tenía 11 años. Quería decirle que no la quería, pero no dije nada. Ese fue el primer silencio que elegí. Lamentablemente, no sería el último. Diane Paxton era el tipo de mujer que podía entrar a una habitación y reorganizarla sin mover ni un solo mueble. Lo hacía todo con tono, con timing, con una habilidad especial para que cada sugerencia sonara como una amabilidad y cada orden sonara como una pregunta. Llevaba traje de Chanel como otras mujeres llevan denim, constantemente, como si simplemente apareciera en su cuerpo cada mañana. Su cabello siempre estaba perfecto, siempre rubio miel, siempre exactamente igual. Nunca vi a Diane sin prepararse. Eso debería haber sido mi primera advertencia. Durante el primer año, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. En acción de gracias, dejé de sentarme junto a mi padre. De repente, estaba en una mesa más pequeña en la sala de sol. «Te sentirás más cómoda lejos de la multitud, ¿verdad, Laura?», decía ella. Para el tercer año, la tarjeta navideña familiar mostraba a Diane, mi padre y Meredith, la hija de Diane de su primer matrimonio. Yo no aparecía. Me dijeron que el fotógrafo se quedó sin tiempo antes de mis fotos individuales.
Para el quinto año, mi habitación se convirtió en el estudio de yoga de Diane. Mis cosas fueron embaladas. Me mudé a la habitación de huéspedes. De todas formas, te irás a la universidad pronto, me dijo. No tiene sentido desperdiciar el espacio. Diane presentaba a Meredith como nuestra hija. A mí me presentaba como la hija de Richard de antes, como si fuera un borrador que mi padre había revisado desde entonces. Ese brazalete de oro de 18 quilates que llevaba en la muñeca, el Cartier Love que mi padre le regaló en su 10º aniversario. Descubrí años después que fue pagado con dinero del fondo familiar. Un fondo que en parte se construyó con la herencia de mi madre. Pero en ese momento no lo sabía. Me convertí en arquitecta de restauración. Probablemente no sepas qué significa eso. La mayoría de la gente no, incluyendo mi familia. Restauro edificios antiguos. No los glamorosos de Manhattan o los de los Hamptons. Trabajo en los que todos los demás han olvidado. Una biblioteca Carnegie en ruinas en Hudson Valley. Un parque de bomberos del siglo XIX en los Catskills. Una escuela en Beacon con el techo colapsado. Lugares que guardan 100 años de historias en sus muros. Quito la decadencia, encuentro los huesos originales y los devuelvo a la vida. Es trabajo duro, físico. Algunos días estoy cubierta de polvo de yeso, arrastrándome por espacios bajo el techo con una linterna entre los dientes. Gano $110,000 al año, que es una ganancia perfectamente buena. Pero en el mundo Paxton, donde el acuerdo de patrocinio de Instagram de Meredith valía $200,000 solo por publicar fotos de bolsas, mi carrera era una broma. En la cena navideña del año pasado, a la que fui sin entusiasmo, Meredith anunció su último acuerdo de marca mientras Diane sonreía ampliamente. Cuando los ojos se giraron hacia mí, Diane inclinó la cabeza y preguntó, ¿Y Laura? ¿Has encontrado algo más estable, como si estuviera buscando trabajo? Como si la arquitectura de restauración fuera una moda pasajera, mi padre miró su plato, siempre miraba su plato. Esa noche conduje a casa en mi Subaru Outback de 7 años, completamente pagado. Meredith había dejado su Mercedes Clay estacionado al lado. Cuando entré, ella pasó junto a mi auto y dijo, «¡Lindo auto! ¡Muy tú!». No respondí, solo conduje. Lo que ninguno sabía era que 6 semanas antes, la Sociedad de Preservación Histórica me había otorgado su honor más alto por el proyecto de la Biblioteca Carnegie. No les conté. Había dejado de compartir buenas noticias con gente que solo sabía cómo disminuirlas. Pero ese proyecto, esa biblioteca, estaba a punto de cambiar todo, solo que aún no lo sabía. 11 meses antes de la fiesta de jubilación, estaba arrodillada en el piso de mi apartamento en Brooklyn Heights, clasificando cosas de una caja que no había abierto en años. Era la caja de mi madre. La había llevado conmigo desde la casa en Westchester a mi dormitorio universitario, a mi primer apartamento, y finalmente aquí, al tercer piso de este brownstone con pisos crujientes y buena luz natural. Dentro encontré el cuaderno encuadernado en cuero de mi madre, algunos de sus lápices de dibujo, una fotografía de ella frente a una casa a medio construir con acerrín en el cabello y la sonrisa más grande que jamás le había visto. Y en el fondo, debajo de un montón de tarjetas de cumpleaños viejas, encontré un sobre sellado que nunca había visto. Era de papel color crema, grueso. En el frente, en la letra de mi madre, esa escritura inclinada y segura que hubiera reconocido en cualquier parte, decía, «Para Laura cuando esté lista». Mis manos temblaban cuando lo abrí. Dentro había una sola hoja del papel de carta personal de mi madre. El título decía, «Catherine Aile, arquitecta de preservación», y el cuerpo de la carta contenía instrucciones que cambiarían todo. Mi madre escribía sobre un hombre llamado Aldridge, un abogado que había elegido años atrás. Decía que él había guardado algo para mí, algo importante. «Find him», escribía, «simplemente encuéntralo». Mis manos no dejaban de temblar. Pasé la siguiente media hora buscando en Internet. El apellido Aldridge, en el contexto de abogados en Nueva York. Encontré su oficina. Cuando llamé a la mañana siguiente, un asistente tomó mi información. 3 días después, estaba sentada en una habitación de roble oscuro en un piso 32 del Midtown. El señor Aldridge era un hombre mayor, probablemente en sus 70 años, con el tipo de cara que había presenciado varias décadas de secretos. Cuando entré, no fue sorprendido de verme. Fue como si estuviera esperándome todo ese tiempo.
Tu madre, dijo sin preámbulos, fue una de las personas más inteligentes que he conocido. Y una de las más cautelosas. Lo que sucedió en esa oficina fue esto: 23 años atrás, mientras estaba muriendo, mi madre se sentó con este abogado y creó un instrumento legal. No hablamos de herencias simples. Hablamos de estructuras sofisticadas, fideicomisos, disposiciones que se extendían décadas en el futuro, porque sabía algo. Sabía que después de su muerte, las cosas cambiarían. Sabía que habría alguien más, y quería asegurar que, sin importar qué sucediera, una parte de ella permanecería protegida. Que yo permanecería protegida. Hay $17 millones en este fondo, dijo el señor Aldridge, colocando documentos sobre su escritorio. Y ahora que has alcanzado 34 años y has hecho contacto conmigo, acceso a ellos es completamente tuyo, completamente bajo tu control. 17 millones. Eso era casi incomprensible. ¿Qué pasa con mi padre?, pregunté. No puede tocarlo, ni él ni nadie más. Tu madre fue muy clara sobre eso. Este dinero fue creado como una estructura separada, financiada a través de sus propios activos. Tu padre tiene sus propias asignaciones, suficientes. Pero esto, Laura, esto es tuyo sola. Creo que en ese momento mi vida se dividió en dos, antes de saber que algo como esto existía, y después, pasaron meses. Aprendí a mantener el secreto, a sonreír en las cenas, a hacer como si nada hubiera cambiado. Estuve preparándome para la fiesta de retiro de mi padre, vistiendo mi mejor ropa, fingiendo que era solo otro evento familiar. Yo había preparado algo especial para esa noche. Había rastreado la ubicación del primer edificio que mi padre había construido, encontré los planos originales en los archivos del condado y los había restaurado digitalmente. Luego los hice enmarcar bellamente. Era mi regalo, pero cuando llegó el momento de presentarlo, fue como si la atmósfera de la habitación cambiara. Mi madrastra subió al escenario, tomó el micrófono y con una sonrisa congelada en su cara, soltó todas esas palabras. Queremos agradecer a todos por venir a celebrar a Richard en esta noche especial, pero primero necesitamos resolver un problema. Por favor, seguridad, remuevan a esta mujer inútil de aquí. La habitación se quedó callada. Mis oídos no podían procesar lo que acababan de escuchar. Mi padre no levantó la cabeza de su plato. Así que me fui. Salí del escenario, caminé hacia la salida, no corrí, no lloré, solo caminé. Conducí directamente a la oficina de mi abogado, llamé a todas las cuentas del banco. En 47 minutos, cada cuenta conjunta fue cancelada. El dinero fue transferido al fondo de mi madre, y me fui a casa con mi teléfono apagado. Cuando lo encendí nuevamente, había 56 llamadas perdidas. Cuando llegué a mi apartamento, toda mi familia estaba esperando afuera. Mi padre, Diane, Meredith, todos reunidos en la puerta, pálidos, asustados. No sabían qué había sucedido exactamente, pero algo les había llegado desde la oficina del abogado, algo sobre un documento legal, algo sobre dinero que no esperaban que existiera. Mi padre fue el primero en hablar. Laura, tenemos que hablar, dijo. No, respondí. Esto termina aquí, ahora. Cerré la puerta en sus caras. Las semanas que siguieron fueron un caos. Llamadas de abogados, demandas amenazadas, intentos de llegar a través de amigos. Nada de eso funcionó porque mi madre había construido esta estructura tan bien que era imposible cuestionarla. Diane, mientras tanto, estaba desapareciendo. No en el sentido literal, sino en el sentido de que todo lo que la había definido se estaba desmoronando. El Cartier Love Bracelet, que llevaba como una insignia de victoria, fue vendido. Las cuentas de Chanel fueron canceladas. De repente era una mujer sin estructura, sin poder, sin el escenario que había construido tan cuidadosamente. Meredith simplemente desapareció de Instagram. Sus patrocinios fueron cancelados cuando descubrieron que sus seguidores no eran tan orgánicos como parecía. Resultó que mucho de su éxito había sido construido sobre la riqueza que provino de este fondo, este dinero que ahora estaba fuera de su alcance. Y mi padre fue a terapia. Pasaron 3 meses antes de que Diane apareciera en la puerta de mi apartamento. Fue un martes por la mañana. Vino sola, sin maquillaje, sin el uniforme de Chanel que siempre llevaba. Usaba un abrigo de cachemira gris sobre un simple vestido negro y se veía más pequeña de lo que jamás la había visto. Cuando abrí la puerta, ella no pidió perdón. Solo dijo, destruiste todo lo que construí. No era un grito, no era una acusación teatral.
Era la verdad más plana y honesta que Diane Paxton jamás me había dicho. Construiste sobre el cimiento de alguien más, respondí. El dinero de mi madre, el esposo de mi madre, incluso la hija de mi madre. Intentaste borrarme para poder quedarte con todo el escenario para ti misma. Ella flinched. Una verdadera mueca de dolor, el tipo que sucede en los músculos alrededor de los ojos antes de que el cerebro pueda editarlo. Y luego dijo algo que no esperé. Tuve miedo, Laura. Cada día, durante 23 años, tuve miedo de que un día aparecerías y me quitarías todo. Literalmente, todo. Su voz se quiebra cuando lo dice. Y lo hiciste, la miré, entendí el miedo. Lo entendía de la misma manera que entiendas la podredumbre dentro de una pared que has abierto. No excusa el daño, pero ves dónde comenzó. No tomé nada que fuera tuyo, dije. Tomé lo que era mío. La diferencia es que nunca entendiste que había una diferencia. Ella mantuvo mi mirada durante un largo momento. No vino ninguna disculpa, no esperaba una. Diane Paxton era muchas cosas, pero no era una mujer que se disculpara. No conmigo, no con nadie a quien hubiera puesto por debajo de ella en la arquitectura de su vida. Se dio la vuelta y se fue. Escuché sus pasos bajando las escaleras, más lento de lo que jamás los había escuchado. Sin el clic de los tacones de diseñador esta vez, solo el ruido tranquilo de zapatos planos en madera antigua. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. 3 meses después, volví a subir a un escenario. Pero esta vez nadie me pidió que me fuera. El Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica celebraba su gala anual en Washington, de GEA, un evento de etiqueta negra en un salón de baile restaurado con herrería y techos abovedados, el tipo de artesanía que te hace creer que alguna vez la gente construyó cosas para que duraran. Estaba allí como invitada de honor, invitada a presentar el proyecto inaugural de la Fundación Catherine Isle, una organización sin fines de lucro que había establecido usando una porción del fondo de mi madre para restaurar edificios históricos en peligro en comunidades desatendidas. El primer proyecto, un centro comunitario en un barrio antiguamente redibujado en Baltimore, construido en 1912, abandonado en 1907, condenado en 2007, estábamos devolviéndolo a la vida. Las paredes de carga originales, las baldosas originales, el esqueleto completo salvado. Esa noche usé un vestido verde esmeralda, simple, bien cortado. Los pendientes de perlas de Mikimoto de mi madre brillaban detrás de mí en la pantalla en letras de 6 pies de altura. La Fundación Catherine Isle. Preservando lo que importa. Mi padre estaba en la audiencia, primera fila. Había venido desde Westchester solo. Sin Diane a su lado, sin entourage, solo Richard Paxton en un traje marino, observando a su hija hablar. Hablé sobre edificios, sobre los que todos caminamos sin ver, sobre los que condenan porque es más fácil derribar algo que hacer el trabajo duro, lento y sin glamour, de averiguar que sigue siendo bueno debajo. Hablé sobre mi madre. Sobre una arquitecta que nunca supe que era arquitecta, que construyó cosas que duraron décadas, porque entendía que todo lo hermoso comienza con estructura. Cuando terminé, la habitación se levantó. Mi padre se levantó primero. Después encontró la capa. Estaba sosteniendo algo, un paquete plano rectángulo envuelto en papel marrón. Lo abrí y me quedé inmóvil. Era el rendering arquitectónico que le había dado en la fiesta de jubilación, el plano original de su primer edificio, el que había restaurado de los archivos del condado. Lo había enmarcado en nogal oscuro, vidrio de calidad museo, montaje de archivo, el tratamiento completo. Ha estado en mi pared desde el día que me lo diste, dijo. Solo que nunca le dije a Diane, sostuve en marco contra mi pecho. Gracias, papá, dije. Eso significa más de lo que jamás podría saber. Salimos juntos a la noche fresca de Deca. 2 semanas después, recibí una carta manuscrita en el correo, sin remitente en el frente, pero reconocí el papel. Meredith. 3 páginas frente y verso en escritura cuidadosa. Una disculpa. No la performativa. No la que se explica a sí misma, sino la cruda, tropezante, honesta disculpa que escribe una joven de 26 años cuando está viendo su vida con claridad por primera vez. Aún no he respondido, pero la carta está en mi escritorio junto a la carta de mi madre, junto a la caja de brújula. Algunas cosas toman tiempo. Algunos edificios no pueden restaurarse en una estación, pero el cimiento, el verdadero, el que está debajo de todo, es sólido.
Entonces esa es mi historia. No gané porque gritara más fuerte. No gané porque tuviera más dinero o más poder o más crueldad que las personas que intentaron borrarme. Gané porque hace 23 años, mientras se estaba muriendo, mi madre se sentó con un abogado, con una pluma y un montón de papel legal, y construyó algo que resistiría. No lo hizo con drama. No lo hizo con ira. Lo hizo con estructura. De la misma manera que construyó todo, solía pensar que la fuerza significaba aguantar, presentarme a cada cena, sentarme en la mesa pequeña, conducir a casa en silencio, tragar lo que se servía y llamarlo familia. No creía que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente callada, lo suficientemente buena, alguien eventualmente me vería, nadie iba a verme. No porque fuera invisible, sino porque las personas a mi alrededor habían decidido que mi invisibilidad era conveniente. Y la única persona que podía cambiar eso era la que estaba parada frente al espejo. Si estás escuchando esto y reconoces algo, los susurros, la exclusión, la manera en que tu nombre se escriba mal a propósito, la manera en que tus logros se reciben con silencio mientras los de otros reciben una ovación de pie, quiero que sepas que no estás loco. No eres demasiado sensible. No eres el difícil, y no tienes que prenderte fuego para mantener a alguien más caliente. Mi madre me dejó una carta. Decía, encuéntralo. Y lo que encontré no fue solo un abogado, no fue solo un documento de confianza, no fue solo 17 millones de dólares. Lo que encontré fue lo que ella realmente había estado protegiendo todo el tiempo, mi derecho a ocupar espacio. Gracias, mamá, por la carta, por el señor Aldridge, por los pendientes, por enseñarme que algunos edificios merecen la pena ser salvados, incluyendo el que habito. Antes de que te vayas, si esta historia te recordó a alguien que amas o a alguien con quien necesitas establecer límites, comparte con ellos. No como un arma, sino como un espejo. Y si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu dignidad, cuéntame en los comentarios. Dime cuál elegiste. Leo cada uno. Hay más historias como la mía en la descripción abajo. Si seguiste hasta aquí, si te quedaste a través de todo esto, entonces eres exactamente el tipo de persona que necesita escucharlas. Dale me gusta, suscríbete, deja un comentario y sígueme para más historias sobre las personas que decidieron que su invisibilidad no era aceptable, porque merecemos ser vistas. Merecemos ser escuchadas. Gracias por estar aquí.